Buenos días, que Dios les bendiga. ¿Cómo les va? Buenos días. Pues vamos a comenzar con la lectura de la Biblia. Son las 6 de la mañana en punto. Ahora sí fuimos puntuales como ingleses, dicen por ahí, ¿no? Entonces vamos a orar en el nombre de Cristo. Antes de comenzar, déjenme. Ay, que no se caiga esto. Ahí. No se vaya a caer esto. Vale, vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias. Comenzamos este día contigo. Gracias, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque estamos vivos, Señor. Porque sin ti no podríamos hacer nada, Padre. Muchas gracias. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Por todo lo que haces por nosotros, por tus hijos, por tu pueblo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, bendito Rey de Gloria. Nos presentamos un día más, Señor, una vez más delante de ti, Padre. Nos presentamos, Señor, en el nombre de Jesús. Confiados y contentos, Señor, porque tú no nos abandonas, Señor. Tú eres nuestra paz, Señor. Tú eres nuestra tranquilidad, Señor. Muchas gracias, Padre. Tú eres, Señor, lo que nos llena. Tú eres quien nos llena, tú eres quien nos fortalece, Señor. Tú eres quien nos levanta, Señor, en momentos de angustia y de tristeza, Señor. Solamente en ti encontramos refugio, Señor. Gracias. Gracias porque estamos vivos, Señor. Hoy ponemos este día a tu servicio, Señor. Todos nuestros planes, todos nuestros anhelos, Señor, están a tus pies, Señor. Todo lo que emprendamos, Señor, todo lo que queramos hacer, Padre, está bajo tu orden, bajo tu cuidado, bajo tu bondad, Señor. Papito lindo, en el nombre de Jesús, te pido que hoy nos cubras con tu sangre preciosa, Padre. Que hoy, Señor, sea un día hermoso, Señor. Que hoy sea un día de bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, tú sabes los planes que tenemos para este día, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos defienda, Señor, ante cualquier ataque, Señor, ante cualquier engaño, Padre, en el nombre de Jesús. No solo a nosotros, a toda la familia, Padre, linaje escogido, Señor, a todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, Padre, nosotros solamente haremos lo que tú nos digas que hagamos, Señor. Todo lo que diga tu palabra, conforme a lo que está escrito, Señor. Conforme a tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy nosotros, Señor, solamente nos vamos a tomar de tu mano, Padre, en el nombre de Cristo. Te pido que bendigas, Señor, a mis hermanos que están enfermas, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícelos a todos, bendícelos siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, papito lindo, que cuides a sus familias, Señor, a sus hijos, a sus generaciones, que cuides a nuestra familia, Señor, a nuestros hijos, a nuestras generaciones, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te pido que bendigas a todos, Señor, a todos por igual, Padre, en el nombre de Cristo. Que nunca les falte el alimento, Señor, que nunca les falte el alimento espiritual tampoco, Señor. Que haya alguien, Señor, que se acerque a ellos y les hable de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Que crean, Señor, que tú eres un Dios vivo, un Dios que siempre está al pendiente de sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, muchas gracias. Gracias, Señor. Hoy nosotros, Señor, doblamos nuestra rodilla, nuestra cerviz delante de ti, Padre. Te reconocemos como Dios, Dios poderoso y Dios eterno, papito lindo. Solamente tú, Señor, en el nombre de Jesús. Borra de nosotros, Señor, la soberbia, Señor. Borra de nosotros el orgullo, Padre, la altivez. Borra de nosotros la iniquidad, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos solamente vivir bajo tu luz, bajo tu cuidado, Señor. Bajo tu juicio, Padre, en el nombre de Cristo. Júzganos tú de acuerdo a nuestras obras, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre bendito, aquí estamos, Señor. Un día más, aquí estamos, delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, pues entonces nos quedamos ayer en el capítulo 22. Yo no sé ustedes, pero hoy sí siento frío. Leímos el capítulo 22 y fueron los preparativos para el templo. David empieza a juntar materiales para el templo, empieza a juntar madera de cedro, empieza a juntar piedras, oro, plata, hierro, bronce, todo lo que le iba a servir a Salomón para comenzar la construcción
del templo del Señor, el templo de Jehová. Acuérdense que el Señor le dijo a David que él no le iba a construir un templo. Y bueno, una de las razones, o varias de las razones por las que el Señor no le permitió a David que construyera un templo, pues fue precisamente eso, el pecado que había cometido David. David le dice al Señor: es que tú tienes manchadas las manos de sangre, hiciste muchas guerras y murió mucha gente, bajo tu orden, murió mucha gente, o sea, tu ejército mató mucha gente bajo tu orden. Entonces, bueno, fue eso, el pecado que hizo contra el esposo de Betsabé, contra Urías. Fueron varias cosas por las que Dios no le permitió a David hacer el templo. Pero sí, le dijo: tú no, pero tu hijo sí, tu hijo va a hacer el templo. Entonces, una parte de este capítulo número 22 fue cuando le dice David a su hijo: ¿sabes qué? Pues aquí está todo esto te va a servir. Ahora pon manos a la obra y échale ganas, hijo. Y entonces, bueno, a grandes rasgos ese fue el capítulo 22 en donde nos quedamos el día de ayer, y hoy vamos a leer el capítulo número 23 en adelante. Ya no nos falta mucho para acabar el primer libro de las Crónicas. Estamos en el capítulo 23, solamente nos faltarían 2, 4, 6, 7 capítulos para terminar el libro de las Crónicas. No creo que los terminemos hoy, obviamente, pero Dios es bueno. Amén. Entonces dice el capítulo 23 de esta manera: es la distribución y los deberes de los levitas. Siendo pues, así dice la palabra, en el nombre del Padre, siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Primero no quería, le había ganado no le había ganado. Un medio hermano de Salomón quería el reino, pero ya se había nombrado rey. De hecho, ya se había nombrado rey. Pero pues eso llegó a oídos de David por parte de una de sus esposas, de hecho de Betsabé. Dice: no, pues ¿qué pasó? Si ya habíamos dicho que era Salomón, que anda con aquel. Y bueno, entonces dice Salomón: siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. Imagínense, 38,000 levitas. 38,000 levitas al servicio del Señor. Y de estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová. O sea, no lo iba a construir Salomón solo con canteros y con albañiles, no. También los levitas estaban encargados de dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David, para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón, Laadán y Simei. Los hijos de Laadán, 3. Jehiel el primero, después Semat y Joel. Los hijos de Simei, 3. Fueron Selomit, Jaziel y Arán. Estos fueron los jefes de las familias de Laadán. Y los hijos de Simei fueron Geat, Sina, Jeús y Bería. Estos 4 fueron los hijos de Simei. Jaat era el primero y Sina el segundo, pero Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados como una familia. Los hijos de Coat fueron Amram, Izar, Hebrón y Uziel, ellos 4. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés, y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y les ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Amram puso el nombre a 2 de sus hijos como el patriarca y su hermano, el patriarca Moisés. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer.
Hijo de Gersón fue Sebuel el jefe. El hijo de Eliezer fue Reabías el jefe. Y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Reabías, fueron muchos. Hijo de Iser fue Selomit el jefe. Los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, Amarías el segundo, Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel fueron Micaya el jefe e Isaías el segundo. Los hijos de Merari, Malí y Musi. Los hijos de Mali fueron Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, pero tuvo hijas. Y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi fueron Mali, Edar y Jeromet. Ellos tres, estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familia según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Porque David dijo, Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada, y en las demás obras de los ministerios de la casa de Dios. Eran puros chavos, estaban jóvenes. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta. Eran puros chavos. Algunos mayores de 30 que estaban encargados para la construcción del templo, y los de 20 para arriba eran los que se encargaban de todo eso. O sea, eran puros jóvenes. Qué interesante. Y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas, fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Qué interesante, ¿no? Eran por los chavos. O sea, los mayores de 30 estaban encargados de la construcción del templo. Los levitas mayores de 30. Y los levitas mayores de 20 eran los que se encargaban de todo lo sacrificado al Señor, de todo el servicio del templo. Eso es interesante. Capítulo 24. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y los hijos de Eleazar había más varones principales de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas solamente 8. Los repartieron pues por suertes los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y los príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc, el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y levitas designados por suerte, una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim y la cuarta a Seroim. La quinta a Malaquías, la sexta a Mijaim, la séptima a Cos y la octava a Abías. La novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim. La decimotercera a Upa, la decimocuarta a Jezebeab, la décima a Bigla, la decimosexta a Imer, la decimoséptima
a Esir, la 18ª a Afsés, la 19ª a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquim, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Maasías. Estas fueron las distribuciones de sus ministerios para que entrasen a la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Y de los hijos de Leví que quedaron, Subael, de los hijos de Amram y de los hijos de Subael fue Jeedías. Y de los hijos de Reabías, Isaías el jefe. De los Isaritas, Selomot, el hijo de Selomot fue Had. De los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, el segundo Amarías, el tercero Jaasiel, el cuarto Jecamán, hijo de Uziel, Micaya, e hijo de Micaya, Samir, hermano de Micaías, Isaías, el hijo de Isaías, Zacarías. Los hijos de Merari, Maali y Musi, hijo de Jasías, Beno. Los hijos de Merari por Jasías, Beno, Soham, Sakur e Ibri. Y de Maali, Eleazar, quien no tuvo hijos, hijo de Cis, Jeramel. Los hijos de Musi, Mali, Edar y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas, conforme a sus casas paternas. Estos también echaron suertes como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey David y de Sadoc y de Ahimelech y de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres, igualmente que el menor de sus hermanos. Capítulo 25. Distribución de músicos y cantores. Asimismo, versículo 1, capítulo 25. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: de los hijos de Asaf, Sakur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romanti Eser, Josbecasa, Maloti, Otir y Mahasiot. Todos estos fueron los hijos de Hermán, 20, del rey de las cosas vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la misión, en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos, con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos aptos, fueron 288, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf, para José; la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12; la tercera para Sakur, con sus hijos y sus hermanos, 12; la cuarta para Isri, con sus hijos y sus hermanos, 12; la quinta para Netanías, con sus hijos y sus hermanos, 12; la sexta para Buquías, con sus hijos y sus hermanos, 12; la séptima para Jesarela, con sus hijos y sus hermanos, 12 también; la octava para Jesaías, con sus hijos y sus hermanos, 12; la novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos, 12; la décima para Simeis, con sus hijos y sus hermanos, también 12; la undécima para Azarreel, con sus hijos y sus hermanos, 12; la duodécima para Hasabías, con sus hijos y sus hermanos, 12;
La 13ª para Subael con sus hijos y sus hermanos, 12. La 14ª para Matatías con sus hijos y sus hermanos, 12 también. La 15ª para Jeremot con sus hijos y sus hermanos, 12. La 16ª para Ananías con sus hijos y sus hermanos, 12. La 17ª para Josbecasa con sus hijos y sus hermanos, 12. La 18ª para Anani con sus hijos y sus hermanos, 12. La 19ª para Maloti con sus hijos y sus hermanos, 12. La 20ª para Eliata con sus hijos y sus hermanos, 12 también. La 21ª para Otir con sus hijos y sus hermanos, 12. La 22ª para Gidalti con sus hijos y sus hermanos, 12. La 23ª para Mahasiot con sus hijos y sus hermanos, 12. Y la 24ª para Romanti Eser con sus hijos y sus hermanos, también 12. Entonces todo el tiempo había adoración en la casa del Señor. Todo el tiempo, 24/7. Siempre hubo adoración en ese tiempo de David para Dios. Los porteros y oficiales, capítulo 26. También fueron distribuidos los porteros de los coretitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías fueron Zacarías el primogénito, Jedaíel el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elam el quinto, Johanán el sexto, Elioenai el séptimo. Los hijos de Obededón fueron Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obededón. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías fueron Odni, Rafael, Los hijos de Semaías fueron Odni, Rafael, Obed, Eleazar y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obededón, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. La bendición de tener el arca en la casa. Obed-Edom fue el que tuvo el arca en su casa. Y los hijos de Meselamías y sus hermanos, 18 hombres valientes. De Osa, de los hijos de Merari, Simri el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. El segundo Hilcías, el tercero Tebalías, el cuarto Zacarías. Todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando a los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Y la suerte para la del oriente cayó en Selemías, y metieron en él las suertes de Zacarías su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte, y para Obededón la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Para Supim y Osa la del occidente, la puerta de Selequet en el camino de la subida correspondiente guardia con guardia. Al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y la casa de provisiones de 2 en 2. En la cámara de los utensilios, al occidente 4 del camino y 2 en la entrada, en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coretitas y de los hijos de Merari, y de los levitas Ahías, y de los levitas. Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos de Ladán, hijo de Gersón, de Ladán, los jefes de las casas paternas, de Ladán gersonita, fueron los Jeielitas. Los hijos de Jehiel fueron Setam y Joel su hermano, y ellos estuvieron a cargo de los tesoros de la casa de Jehová. De entre los amramitas, de los isharitas,
de los hebronitas y de los uzielitas. Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe de los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este, eran Rebaías, hijo de este, Jesaías, hijo de este, Joram, hijo de este, Sicri, del que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que habían consagradas al rey, que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército. O sea, no era cualquier cosa. De los que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová, asimismo todas las cosas que habían consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los Isaritas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700, gobernaban Israel al otro lado del Jordán, al occidente de toda obra de Jehová, y en el servicio del rey. De los hebronitas, Jeraías era el jefe de los hebronitas, repartidos por sus linajes, por sus familias, en el año 40 del reinado de David. Se registraron y fueron hallados entre ellos fuertes vigorosos en Jazer y en Galad. Y sus hermanos, hombres valientes, eran 2700 jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, para todas las cosas de Dios y los negocios del reino. Entonces, bueno, faltan muchas cosas. Pero pero David, antes de su muerte, empieza a ordenar a todo el pueblo de Israel, de todos lados, de todas las tribus, de todos los hijos de los principales, de todos los hijos de los gobernantes, empieza a ordenar al pueblo, a toda la ciudad, a todo el pueblo de Israel, los empieza a ordenar para la alabanza del Señor. No se quedó ninguna tribu, ninguna familia, no se quedaron ninguno sin un oficio para alabar a Dios. Los jóvenes en la alabanza